¿Cómo fue participar en el proyecto que permitió que los delitos sexuales en Chile sean imprescriptibles? ¿Y en qué momento fue que se inició ese proyecto? La verdad que ya tiene unos años, costó bastante, era un anhelo que hemos tenido las mujeres hace muchos años, digamos, sintiendo la necesidad absoluta de que efectivamente los delitos sexuales fueran imprescriptibles. Hasta ahora solo teníamos tema en las violaciones más graves de los derechos humanos, delito de lesa humanidad, digamos, pero se consiguió hace unos años y yo creo que es un gran paso y era muy necesario. ¿Por qué? Esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces mujeres que sufren abusos, violaciones u otros delitos sexuales de gran magnitud, como es esto, tardan muchos años en a veces tener la capacidad de poder asumir y hacer una denuncia y presentarse a los tribunales y dar sus testimonios, en fin, este es un tema que se conoce, que pueden pasar muchos años. Entonces era importante esto, por un lado, y por otro lado, por la gravedad que reviste estos delitos. Entonces para nosotros era fundamental que fuera imprescriptible, con eso desincentivar para que aquellos abusadores que pretenden hacerlo no tengan la motivación, o no la motivación, pero no tengan, digamos, la posibilidad de que prescriba un delito, como puede prescribir una deuda a los 5 años u otro tipo, digamos, de delito. Entonces, la única manera era justamente con esta imprescriptibilidad que nos da la garantía a las mujeres que pueden pasar 20 años, 25 años y la persona tiene las condiciones de hacer la denuncia o tiene las condiciones de perseguir. Eso tiene una cierta complejidad jurídica, obviamente, porque después de tantos años las pruebas, en fin, los testimonios son más complejos, pero es el hecho en sí lo que significa. Ah, ya, genial. Y también veíamos que participó en el proyecto de la ley Antonia y nos fijamos que se estableció un estatuto para evitar la revictimización de las víctimas de estos delitos. Y queríamos saber cuáles son como los detalles de aquel estatuto. O sea, lo que más nos preocupamos nosotros, la ley Antonia, es justamente evitar la revictimización, eso por un lado, pero quizás el punto también más importante es justamente lo que ocurrió con Antonia. Antonia no solo es abusada y violada por esta persona, sino que recibe un tal nivel de presión y en el grado de vulnerabilidad que ella se encuentra que se suicida. Entonces su padre es un activo promotor. Esto nació en la Cámara de Diputados y finalmente logramos nosotros sacarlo acá en el Senado, en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género que yo presido hasta ahora, y logramos entonces establecer una figura nueva que es la inducción al suicidio. Entonces, no solo queremos evitar la revictimización en el sentido de que se respete el testimonio, que no se le haga repetir una y otra vez, que no se tenga que indagar vidas personales, como ha ocurrido en otros casos que sabemos, que poco menos que si antes trabajaste o te van a preguntar si salías antes o tenías otro pololo o habías tenido otra cita, ese tipo de cosas que han descartado. Y además de eso, capacitar a los operadores judiciales, entiéndase por jueces, entiéndase por fiscales, entiéndase por policías también, de entender que esto se tiene que mirar con una sensibilidad de género, o sea, poniéndose en la situación que significa para una mujer víctima de un abuso sexual o de una violación, y por lo tanto tiene que usarse todos los instrumentos que impidan esta revictimización, que casi siempre ocurre, que es que tienes que hacer el testimonio una vez u otra vez, o si no, esto de que poco menos que te van a descalificar, porque si en tu vida pasada tuviste más de un pololo, más de un compañero, o lo que sea, eso no corresponde. Entonces, muy importante, y a mi juicio quizás lo mayor, evitar que una muchacha, como ocurrió con Antonia, incluso se suicide producto del nivel de inestabilidad emocional, de vulneración que puede quedar una muchacha joven que ha sido víctima de una violación o un abuso sexual. Y si esa persona además, digamos, hace determinados mensajes por el teléfono, evidentemente todavía desestabiliza aún más. Entonces, esto que llamamos nosotros inducción al suicidio es muy importante para que no ocurra un caso como esto, y fue aprobado por unanimidad, lo que nos parece muy bien acá en el Senado. Bueno, esto venía a la Cámara, así que ya se transformó en ley. Claro, también precisamente habíamos visto el tema de la inducción al suicidio
y queríamos saber cuáles son los castigos que podrían llegar a recibir los victimarios en este caso de que la víctima ocurra en el suicidio. Bueno, todavía esto recién acaba de ser ley, así que no se ha aplicado. Recién ya no me recuerdo si ya salió o no publicado en el diario oficial, porque cuando las leyes, o sea, cuando los proyectos son aprobados por las dos cámaras, después tienen que pasar, por supuesto, el que sean aprobados y viene la firma oficial del gobierno y la publicación en el diario oficial para que esto tenga vigencia. Entonces yo entiendo que todavía no tiene ninguna vigencia, si no tenemos un caso todavía. Vimos que de 391 casos, solo 4 fueron formalizados en ese rango de edad. Y pensamos que podría ser por el tema del consentimiento sexual en esa edad, que sí puede ser como una dificultad de llegar a una formalización, el tema del consentimiento. A ver, el tema del consentimiento es un tema muy relevante lo que tú estás diciendo. De hecho, uno de los proyectos que aún no ha concluido, que estamos tramitando nosotros, es justamente el decir sin consentimiento es violación. Esto es muy potente para las mujeres, por cierto, también puede darse el caso para hombres, pero en definitiva lo que se trata es que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas. Y esto es dentro de la casa, fuera de la casa, dentro del matrimonio, en pareja, es decir, incluso en matrimonios. Es decir, la relación sexual tiene que ser consentida, tiene que ser voluntaria. De otra manera, para nosotros es una violación. Y esto es lo que queremos sacar con la ley esa, sin consentimiento es violación. Y esto es muy importante porque permanentemente las mujeres tenemos que sentir, por supuesto para ver el caso inverso, pero en general pasa más con las mujeres, digamos, el que tiene que haber ese consentimiento. O sea, la relación sexual siempre tiene que tener un grado de libertad, de que la persona desea y quiere, digamos, esa relación sexual. Y nadie la puede obligar, esa pareja, ese pololo o lo que sea. Entonces, el consentimiento es muy, muy importante. Ahora, a veces es difícil, lo que tú señalas en las violaciones, acreditar el consentimiento. Por ejemplo, cuando ha habido alcohol de por medio, puede ser que haya un intento de que diga, pero ¿cómo si esta persona tomó alcohol, no dijo nada? Entonces es con consentimiento. Y puede ser que la persona efectivamente esté con un grado de alcohol que le impide tener toda la conciencia que sea necesaria. Esto es un tema muy importante, como también lo fue y en cierta manera inspirado en para esta moción que estamos trabajando, que es sin consentimiento es violación. Por ejemplo, lo que ocurrió con ese grupo español de muchachos en La Manada, conocido como La Manada, o sea, 5, 6 creo que fueron, hacen una violación, digamos, a esta joven y no hay resistencia de parte de ella, y esto no, el hecho que ella no se resistiera fue inicialmente considerado poco menos que entonces había un grado de aceptación o por lo menos pasiva. Y ya se ha demostrado, y es necesario tenerlo muy claro, que no es ninguna obligación de esa mujer que está sometida a una cosa tan traumática como puede ser una violación colectiva, que necesariamente tenga que presentar resistencia, o puede estar tan choqueada que queda paralizada, o a veces el hecho de paralizarse puede salvarle la vida, porque a veces el presentar resistencia puede ser que provoque más ira o sea un estímulo para golpes o algo así. Entonces esto es muy importante. Ahora, lo que tú dices es que a veces efectivamente ha surgido problemas para aprobar el consentimiento o sin consentimiento, claro, o sea, hay alcohol, pero no es por la edad, es más bien en qué condiciones se da esto. Ah, ya, claro. Sí, porque teníamos entendido que en los menores de edad de 14 años, como que al no haber consentimiento, ya los casos de abuso eran como más directos. Ah, no, bueno, obvio, o sea, se considera, digamos, hasta los 14 años que tú no tienes la autonomía, por lo tanto eres menor de edad y por lo tanto no está autorizada esa relación. Y si un mayor tiene una relación con una persona menor u otro joven menor de 14 años, por supuesto que no está dentro de los rangos que se considera legal. Por lo tanto, es de 14 hacia arriba, digamos, en que lo cual se supone que hay ya la suficiente madurez para aceptar o no ese consentimiento. Menor de 14 años
simplemente se considera que es sin consentimiento porque no está en la edad. Eso es así, efectivamente. Claro. Y claro, a lo que íbamos también es que si está de acuerdo que en esa edad todavía existe el tema de consentimiento, porque según lo que investigamos, ahí también se da como ese vacío por ser muy jóvenes, pero también tener consentimiento en estos casos de abuso. O sea, entre 14 y 18 años solo hay estupro, que le llaman, cuando hay un abuso o manipulación, o violación, por supuesto, cuando no hay consentimiento, entre 14 y 18 años. Pero como te digo, menor de 14 años simplemente no se considera que esté en condiciones como para efectivamente aceptar una relación consensuada o aceptada o consentida. Ya. Y también en el mismo informe de la PDI vimos que este último tiempo hubo un aumento de 113% en los casos de abuso sexual. Y queríamos saber como si en el Congreso se estaban trabajando en medidas para que este número sea menor o para también brindar un apoyo a las víctimas y a sus familiares. Sí, oye, y respecto a lo otro que me quedé pensando, claro, lo que tú dices es cierto. En los menores de 14 años, entonces, como no hay la madurez y no se entiende legalmente que esté en condiciones, va a ser siempre considerada una violación. Salvo que hay una diferencia de edad de 2 años, y ahí puede que se atenúe, pero en general a los menores de 14 años, digamos, se considera, porque como te digo, no hay la capacidad o la madurez para determinar si es o no libremente consentida. Eso es como lo importante. Ahora, nosotros, me decías, perdona, de que... De que, claro, dado al aumento de los casos de abuso sexual, que van un 113%, que si se estaban trabajando en medidas para poder contrarrestar este número y que disminuya, o si bien para aumentar el apoyo a los familiares y a las víctimas. Claro, ahora, en general, los casos de abusos sexuales vienen en su mayoría del interior de la familia y su entorno. Por eso es donde más hay que proteger a los niños. ¿Ah? Y por eso se han trabajado proyectos para la niñez con ley de garantía, un ley marco de garantía para con oficinas locales, digamos, orientar, capacitar a todos los que trabajan con niños y también, digamos, educar en este sentido. Entonces, y también la idea es detectar tempranamente abusos. Pero es muy lamentable, pero eso es así. Los abusos normalmente se producen de una manera mucho más importante en el entorno familiar o conocido de ese menor de edad, que eso es lo dramático, y por eso es tan importante, digamos, preservar las garantías y educar una vez más a todos los que tienen que ver con estas situaciones, desde la familia, desde la escuela, educar y entender, digamos, de que cualquier relación con un menor es una violación o un abuso. Depende, digamos, hasta dónde llegue efectivamente si es un abuso o es una violación. Ahora, en el caso que te decía, por ejemplo, con la ley Antonia, para nosotros era muy importante capacitar, te decía, a los funcionarios para proteger a las víctimas, que no hubiese revictimización, en fin. Y estamos esperando encontrar en una ley marco de violencia que las mujeres puedan vivir en un ambiente libre, mujeres, por supuesto, adolescentes, niñas, todo un ambiente libre de violencia. Y eso significa una ley más marco donde operen todo sectorialmente, todos los que tengan que ver, digamos, para poder generar efectivamente algo que sea aplicable, que permitan que efectivamente poder prevenir la violencia que puede terminar en abuso, violencia que puede terminar en acoso sexual, violencia que puede terminar, digamos, en violación. En fin, necesitamos avanzar en ese punto. O sea, es muy dramático pensar que aumenten los abusos, porque como vuelvo a repetir una vez más, en general se producen en los entornos familiares o cercanos. Claro. Y también en ese aspecto, en el apoyo a la familia, como mencionaba, se están trabajando como en las capacitaciones. Eh, ¿Qué otros tipos de apoyo se le puede brindar a los familiares que cuando, ya sea como en atención psicológica o, por ejemplo, cuando se dan, hemos sabido que es más complicado cuando se da en el entorno el tema de distanciamiento entre la víctima y el victimario?
pero también, por ejemplo, lógico. en los casos excluyentes, como dar ese espacio de que no se puedan, el victimario no se pueda acercar a la víctima. ¿Se pueden brindar ese tipo de apoyo o se trabaja en...? Sí, de hecho, se aprobó hace poco por fin la ley de tobillera electrónica, que también es bien importante para que realmente, si tú tienes caso de gente que se conoce así como pedófilo, gente que abusa de menores y hayan sido condenados, puedan efectivamente usarse un instrumento que se llama esta tobillera electrónica que impida acercarse a una víctima. Eso es también muy importante. Ahora, lo que se necesita son que las medidas que se llaman cautelares se cumplan. Y muchas veces, lamentablemente, se encuentra con que las mujeres hacen denuncias, son objeto de medidas cautelares y no se cumplen. O sea, simplemente no son llevadas a cabo y no se fiscalizan. Pero todo esto también tiene mucho que ver con una muy temprana socialización, que tú tienes que trabajar con los niños en la escuela, con una educación y orientación sexual, con las familias, con todo para poder generar una cultura donde podamos entender y comprender de manera muy profunda qué son las relaciones sexuales, qué es lo que implica y por qué deben ser siempre libres, consentidas, y cómo se puede evitar y prevenir los abusos, los acosos y, en fin, todas estas manifestaciones, porque esto atenta contra la libertad justamente de las personas, lo que hablábamos antes. Entonces, es un proceso complejo, pero una ley no basta, sino que tienes que educar a los mismos jóvenes en las escuelas, a las familias, a los entornos, y conseguir entonces que se proteja a estos niños de los abusadores, particularmente en sus propios entornos. Claro. Y ahí un poco ya para finalizar, nosotros hemos conversado con casos de principalmente de madres que han tenido hijas abusadas y como que el Sí. término más común es de la injusticia que han sentido por la demora luego de las denuncias o los procesos legales que hay detrás de un caso como este. Y queríamos saber cuál es su opinión sobre esta sensación de injusticia en las víctimas y el entorno cercano cuando no saben qué hacer o no tienen como una guía. Lo comparto plenamente y ese es el tema que yo creo que tenemos que trabajar junto con las policías, junto con los jueces, junto con los tribunales de familia, con las familias mismas. Y por eso también que decíamos en la ley Antonia, evitar la revictimización, o sea, que esa muchacha no tenga que dar el testimonio una u otra vez, o esa mujer, o muchacha, o adolescente, se tenga que estar escrutando su vida pasada, como si lo que te decía, si tuvo muchos pololos, entonces, bueno, ella era muy polola, quizás tiene una justificación, un abuso, por ningún motivo. Entonces, esto es muy importante porque esta sensación de injusticia, tratamos nosotros que los operadores tengan más conciencia del género, como decimos, o sea, entiendan la sensibilidad que significa para una mujer o para una adolescente, para una joven, que no se le respete su indemnidad sexual, que no se le respete además de que solo ella es la que puede autorizar y desear interactuar sexualmente, digamos, con otra persona, pero no obligada, presionada o abusada. Y entonces el trabajo que se tenga que hacer con las policías, con los jueces, con los tribunales, es muy necesario y tiene que avanzar mucho más, porque hasta hace muy poco no era tema en los tribunales. De a poco creamos los tribunales de familia, de a poco en el Ministerio Público ya hay división especial de género para trabajar justamente con esta sensibilidad, pero un tema que falta en nuestro país en todos los niveles es la atención psicológica o, si tú quieres, de salud mental. Este país carece de profesionales que realmente sean capaces de brindarle un apoyo, una orientación, un respaldo a esa denunciante o a esa persona que ha sido abusada. Y eso quizás es una de las carencias más grandes, porque esa muchacha queda con un nivel de trauma, como el caso de Antonia, que incluso termina suicidándose. Entonces, nosotros necesitamos muchos más profesionales que estén al lado y acompañen en una denuncia, y eso este país prácticamente no lo tiene. Entonces, aquí hay una carencia muy fuerte. Esto también ocurre con los menores,
en situación de vulnerabilidad, que están en las casas, digamos, en las casas de acogida del Servicio Nacional de Menores, que tú ves que no tienen prácticamente atención mental o atención psicológica, y ocurre en los casos estos de abuso, que es muy dramático, que marca a una persona, imagínate, marca prácticamente para toda la vida. Entonces, aquí tienen toda la razón las víctimas, que no solo a veces se revictimizan, sino que por la falta de una buena coherencia o mirada de género o sensibilidad, digamos, en los operadores judiciales, sino que además porque no tenemos ese apoyo psicológico tan necesario. Ese terapeuta fundamental en ese momento mismo. Y lo hemos hablado muchas veces con psicólogas, con psiquiatras, y nos han explicado y nos han dicho, y a veces incluso para las mujeres es muy duro, porque comienza a cuestionarse cuando no hay una sensibilidad y existe esa falta de mirada, de esta sensibilidad de género. Te digo, a veces existe esta conducta de poco menos, bueno, pero a ver, veamos su vida anterior, ¿no? Pues esta persona ya tenía otras relaciones, ¿no? Esta persona le gusta el alcohol, siempre como encontrar una justificación que siempre va en desmedro del más vulnerable. En este caso, generalmente es la muchacha, la más vulnerable. Entonces, aquí donde hay un tema de país pendiente y una deuda grande. Y yo espero que con el tiempo y los años seamos capaces de formar más profesionales y que tengan la condición de poder menor. Entonces, esto es como muy, muy vital. Incluso en las policías, cuando se hace esta denuncia, tiene que haber una preparación muy fina para que sean capaces de entender los detalles, el contexto, el lugar, y no los prejuicios que a veces puede tener ese policía, que en realidad está convencido, no, pues esta niña no se ve muy seria, o mire cómo se viste, todas esas cosas. Por eso que celebramos tanto, si no sé si conociste las tesis con su denuncia, porque no es como me vista, no es lo que, no, sino el acto en sí de abuso. Y no tiene que ver con que la mujer se vistió con una falda más corta, menos corta. Eso es un tema de la mayor importancia, porque hoy día todavía culturalmente el machismo está tan encendrado, es tan fuerte, que todavía siempre la culpabilidad está mirándose hacia la mujer, la muchacha, la joven. ¿Ah? Es que como ella hablaba de este lenguaje, no, es que como ella se vestía de esta manera, no, es que como a ella le gustaban las fiestas, no, es que ella tomó más trago. Hay siempre una cuota que va como exonerando de la culpabilidad al abusador, y eso no es admisible, y en eso estamos trabajando y esperamos seguir trabajando con mucha más fuerza. Y por eso, cuando saquemos una ley integral de violencia, tenemos que ser categóricos con todos los actores que intervengan en esto, con todos los actores, sean los jueces, sean los tribunales, sean las policías, sean los fiscales, quien quiera que sea. No podemos seguir cargándole culturalmente, como se hace de alguna manera, hacia la mujer, o estos intentos de siempre de decir, bueno, pero si esto no fue así, o quizás hay que ver allá, acullá, en fin. Esto es muy importante, yo lo considero por lo menos de lo más importante. Creo que estamos al debe, y sobre todo lo que te decía, falta un acompañamiento psicológico, que eso es muy brutal, porque una persona que vive una situación como esta, que es tan traumática, debiera tener acceso a una terapia de apoyo, acceso psicológico, así como uno dice en un cáncer tiene que haber un cuidado paliativo para esa persona, uno dice lo mismo. En una situación como esta debiera haber, que nos faltan profesionales. Por lo tanto, no estamos en condiciones de hacerlo con todas y cada una de esas víctimas, y debiera ser. Es una deuda. Tiene mucho que ver el sistema procesal, la forma en que se realice, la forma en que se simplifiquen las pruebas y que no recaiga, como te digo siempre, la mujer que tiene que estar así como probando una y otra vez, sino que sea una manera simple y directa que uno pueda realmente llegar a los verdaderos culpables.